Buenos días a todos, lo primero, y bienvenidos al pincho de Node.js y sus intríngulis, llamado así, porque, bueno, vamos a tratar muchos temas. Sobre todo vamos a hablar en este pincho de, bueno, pues de buenas prácticas en Node.js y a tratar temas que seguramente muchos ya conozcáis, pero que, bueno, que nunca está de más recordar. Así que, bueno, al menos intentaré hacerlo breve y ameno. Lo primero de todo, ¿vale? Una pequeña introducción, que es Node.js, ¿vale? Citando su propia web, es un entorno de ejecución de JavaScript multiplataforma, de código abierto y gratuito, que permite a los desarrolladores crear servidores, aplicaciones web, herramientas de línea de comandos y scripts. Vamos, que solo le hace falta hacerte la cena. Y nada, al entrar en su página de descargas encontramos varias opciones para su instalación y ahora al menos tiene la decencia de recomendarte oficialmente que lo instales a través de NVM, que antes ni siquiera eso. Y bueno, ¿qué es NVM? Pues NVM es el acrónimo de Node Version Manager y con el nombre pues ya nos lo dice todo, ¿no? Con NVM podremos instalar diferentes versiones de Node y saltar entre ellas en función de los proyectos que tengamos en nuestra máquina. Versiones que, tal y como nos advierte la web oficial de Node.js, en una notita pequeñita a pie de página, nos dice que incluye NPM. ¿Y qué es NPM? Pues es el acrónimo también de Node Package Manager, ¿vale? Se trata del registro de software más grande del mundo, usado por más de 17 millones de desarrolladores y que contiene alrededor de más de 2 millones de paquetes, ¿vale? Que no es nada. Y nada, pues además de ser la web para buscar dichos paquetes o incluso de publicar de forma privada paquetes para nuestra propia organización, cosa que puede resultar bastante interesante, tenemos la CLI, ¿vale? Que es la que los instala Node, desde la cual podemos instalar y gestionar estos paquetes, pero bueno, que a esto ya llegaremos después. Bueno, aquí os he adjuntado una captura con las diferentes versiones de Node.js y las respectivas versiones de NPM y la relación que existe entre ellas. Y aquí está la madre del cordero, ¿vale? El package JSON y el log file. El package JSON, digamos que se trata del manifiesto del proyecto, donde se describe la información del mismo y tiene muchísimas posibilidades, algunas pues, de las cuales las trataremos hoy aquí. Y por otro lado, el package log es un archivo generado automáticamente cuando se instalan los paquetes en el proyecto para crear el árbol de dependencias, ¿vale? De cada uno de los paquetes instalados y así optimizar la instalación de los mismos, etcétera. Podríamos decir que el primero, ¿vale? El package JSON, pues sería la foto de la cómoda que compraste en una famosa tienda sueca de muebles, en la que eliges pues cuántos cajoncitos va a tener, sus pomos, etcétera. Y el package log son las instrucciones de montaje que casi nunca deben manipularse a mano. Y bueno, hasta aquí todo esto está muy bien, pero acabamos de abrir un melón, ¿vale? Un melón inmenso lleno de incompatibilidades entre versiones, tanto de Node como de NPM y de la relación existente entre ambos. Así que como las diferentes versiones del log file, que como podéis ver en la siguiente diapositiva, son 3 de momento. Si da la casualidad de que tenéis la suerte, entiéndase con ironía, de heredar un proyecto legacy anterior a Node 14, este utilizará la versión 6 de NPM, con lo cual la versión del log file será la 1. Si resulta que no utilizas la misma versión de Node al clonar el repo en tu local, lo que acabará ocurriendo más tarde o más temprano será que al ejecutar npm install para actualizar o instalar a una dependencia nueva, actualices tu versión del log file, lo acabes puseando al repo y a partir de entonces al resto del equipo le saldrá un mensaje similar a este. ¿Vale? Ahí literalmente nos está avisando de que se hará lo que se pueda. Y es que es como si le hubiéramos dado las instrucciones de montaje de la cómoda en un idioma que no entiende y que intentará traducir pues con lo que puede que la cómoda no termine siendo la misma que compramos en su día, ¿vale? Antes de nada voy a hacer una nota importante y es que debéis tener bien claro las diferencias, ¿no? Entre npm clean install y npm install y utilizar siempre, excepto para actualizar o instalar una dependencia nueva, el npm CI casi por defecto, vamos. ¿Por qué? Porque hay que entender que con npm install se modifica el log file, de manera que se pueden modificar las instrucciones de montaje y al final pues nos podemos quedar sin la cómoda de nuestros sueños. Así que haced caso a Mike Tyson y recordadlo siempre. Soluciones a esto. Haber puseado al repo una actualización del log file. Pues bueno, la primera y la más fácil de todas, git reverhead, y aquí no ha pasado nada. Y la segunda y la más recomendable sería actualizar el proyecto, actualizar la versión de Node del proyecto. Pasos a seguir, pues lo primero, avisar al resto del equipo, revisar las migraciones de dependencias que sean compatibles, porque seguramente haya problemas de incompatibilidades y breaking changes, y actualizar el Dockerfile, las pipelines, etcétera. ¿Y cómo podemos evitar que esto ocurra? Pues es una excelente pregunta. Lo primero de todo, fijando la versión del Node en el proyecto.
¿vale? Definiendo en el package JSON la key engines, conseguimos que a la hora de instalar las dependencias del proyecto nos advierta en la consola de que no está soportada esa versión de Node. Nos aparece este warning que veis ahí. Y encima, si esto lo combinamos con la creación en la raíz del proyecto de un archivo .npm-rc que contenga la configuración engine strict and true, ni siquiera permitirá instalar las dependencias del proyecto a no ser que utilices la versión correcta de Node. ¿Vale? El warning ya se traduce en un error y entonces ya no nos permite instalarlo. Esto nos permitirá evitar que otras versiones diferentes a la estable que ya estemos utilizando en el proyecto nos cambien las instrucciones de montaje de la cómoda, ¿vale? Por si no os dais cuenta, voy a utilizar todo el rato la referencia de la cómoda para explicar las cosas más visuales. ¿Cómo utilizar diferentes versiones de Node sin que nos duela, ¿vale? Así como el archivo .npm-rc le daba instrucciones al Node Package Manager sobre qué configuración debería utilizar sobre nuestro proyecto, el archivo .nvmrc, aquí es una forma rápida de crearlo, ¿vale? Lo de -v mayor que .nvmrc, pues hará lo propio con el Node Version Manager, de manera que al usar el comando nvmuse, como podéis ver en este GIF, a ver que empiece, está utilizando la versión 8, entra en la carpeta que contiene el proyecto, sigue teniendo la 8, y al utilizar nvmuse, sin pasarle ningún argumento de qué versión, automáticamente captura la versión y la cambia. Y si ya encima utilizamos en nuestro terminal ZSH, con el siguiente hook que veis en pantalla, en el archivo .zshrc, pues conseguimos que cambie la versión de Node de manera automática, nada más que entremos a la carpeta del proyecto. Como podéis ver aquí. Cosa que mola mucho. Vale, ¿y con esto ya estarían todos nuestros problemas resueltos? Pues la respuesta es que no. Aún podemos tener problemas con los diferentes gestores de paquetes que existen hoy en día. Y es que debemos tener en cuenta que otro tema que puede traernos más de un quebradero de cabeza, ¿vale? Si no se gestiona bien desde el principio, sobre todo al trabajar en equipo. Hay que tener en cuenta pues, que cada uno puede utilizar un gestor de paquetes diferente en función del estándar, de sus preferencias o del que usaba su influencer techie favorito o del profe del curso de Udemy desde que aprendió Node, ¿vale? Siguiendo la analogía de la cómoda sueca, ¿vale? Un gestor de paquetes sería la típica llave Allen, la típica llave Allen, ¿vale? Que nos puede servir para montarlo, en PM en este caso. Pero resulta pues, que tenemos en nuestra caja de herramientas otra con la que trabajamos más cómodos y con la que hemos montado más muebles, como puede ser Yarn, PNPM, Dino o Van, por ejemplo. Es importante saber que cada gestor de paquetes tiene su manera de montar muebles y también su manera de cómo debe documentar ese manual de instrucciones. Así que cada gestor de paquetes pues, tiene su propio log file. Y partiendo de esta premisa, pues existen diferencias en su rendimiento a la hora de instalar o actualizar las dependencias del proyecto, que como podéis ver aquí, hay unas herramientas bastante más rápidas que otras en función de la gestión de sus proyectos internos. Aquí tenéis un enlace donde se actualiza, pues no sé si era diariamente, creo, las estadísticas. Pero bueno, la velocidad no lo es todo. Y es que, por ejemplo, tanto Yarn en su versión plug and play como PNPM, Dino y Van nos pueden suponer un ahorro de espacio de disco considerable si tenemos múltiples proyectos en nuestra máquina. Básicamente, utilizan una caché global de Node Modules y apuntan cada uno de los proyectos a dicha caché, de manera que si utilizamos las mismas librerías en diferentes proyectos, pues solo se descargarían una vez y se compartirían los archivos comunes, agregando tan solo los archivos que puedan diferenciar entre una versión y otra. Y claro, pues esto acelera mucho las instalaciones, minimiza las redescargas de Internet, etcétera. Bueno, antes de nada, voy a hacer una pequeña aclaración y es que realmente Dino y Van no son solo unos gestores de paquetes, que son mucho más que eso, ¿vale? Tanto Node como Dino y Van son runtimes de JavaScript y TypeScript. Para ser exactos, Node, desde su reciente versión 23, ya sí que por fin incluye TypeScript de manera nativa. Y bueno, simplemente he comentado esto de tanto Dino como Van por los respectivos gestores de paquetes que tiene, ¿vale? Que es lo que estamos tratando ahora. Pero bueno, existen muchas diferencias entre ellos y hasta se podría decir que una guerra abierta por ver quién controla el mercado, que bueno, eso ya mejor tratamos otro día. Mezclar de resaca, ¿vale? Como reza la sabiduría popular, mezclar de resaca, no mezcléis, chicos y chicas. Teniendo todo esto en cuenta,
que hemos tratado, ¿vale? Nunca jamás se deben mezclar en el mismo proyecto diferentes gestores de paquetes, puesto que al interpretar de manera diferente el package JSON, instalar las dependencias y gestionar las peer dependencies de manera diferente, pues podemos tener problemas e incompatibilidades. Las peer dependencies, por si no lo sabéis, ¿vale? Son dependencias que un paquete requiere que estén presentes en la aplicación principal o en otro nivel superior dentro del árbol de dependencias, ¿vale? Para funcionar correctamente, pero que no las instala directamente. De esta manera, pues evitamos incompatibilidades entre diferentes versiones y el hecho de tener múltiples copias de la misma dependencia dentro del propio árbol de dependencias. Esto sería más o menos, pues bueno, como si en nuestro manual de instrucciones de montaje de la cómoda sueca dichosa, ¿vale? Nos indicaran que para poder montar el cajón, no sé, Horsefront, pues necesitamos tener los raíles Rilsk ya montados y que los debemos comprar aparte, ya que no vienen ni siquiera en la caja, ¿vale? Para que se entienda. Estas peer dependencies también se declaran en el package JSON y pueden sernos útiles cuando estemos desarrollando un módulo reusable dentro de la aplicación, como por ejemplo un plugin o similar. Dicho lo cual, vamos a repasar los diferentes tipos de dependencias, ¿vale? Estarían las dependencies normales, ¿vale? Que son las que tu aplicación necesita en tiempo de ejecución, las que se instalarían con el npm install. Las dependencias de desarrollo, que serían las que se utilizan solo en entorno de desarrollo y no en producción. Por ejemplo, herramientas de testing, documentación, transpiladores como Babel, minimificadores, tinters, etcétera, ¿vale? Que se instalarían con el npm install, pero con el savedev o con el -d mayúscula. Luego estarían las peer dependencies, ¿vale? Que son las que se espera que el proyecto padre que vaya a instalar tu proyecto como dependencia las tenga instaladas, que estas se declaran de manera diferente, ¿vale? Se escribe un rango de versiones que podría soportar tu proyecto. Luego estarían las opcionales, que son dependencias que se instalan si están disponibles, pero que si fallan al instalar porque no sean compatibles con el entorno, por ejemplo, pues no den un error que impida la instalación del resto. Este tipo de dependencias que se usan poco, ¿vale? Son útiles cuando, por ejemplo, deseas instalar una dependencia que mejora ciertas funcionalidades, pero que, bueno, no es estrictamente requerida para que tu proyecto funcione. Por ejemplo, alguna librería de polyfills o algo así. Y luego estarían las bundled dependencies, ¿vale? Que son paquetes que se incluyen directamente con tu paquete al publicarlo. Pues, por ejemplo, en npm. Es útil, ¿vale? Si deseas que pues, las dependencias se empacten y se distribuyan de manera conjunta con tu proyecto, ¿vale? Para asegurar que quien lo instale pues, tenga exactamente la versión indicada sin necesidad de descargarla desde npm en su entorno. Vale, siguiendo con lo de que mezclar da resaca, volviendo al tema, ¿vale? Debéis tener en cuenta que si nuestro proyecto tiene diferentes log files es porque se han utilizado diferentes gestores de paquetes y puede acabar siendo un problema, debido a que estos manuales de instrucciones, pues lo más probable es que más tarde o más temprano se desincronicen, ¿vale? No estén a la par y tengamos problemas cuando queramos desplegar nuestra cómoda sueca en producción. Vale, ahora os voy a contar una anécdota. Y es que, por ejemplo, pues en mi anterior trabajo estuve en un proyecto bastante, bueno, muy interesante relacionado con IoT, que se quedó a medias. Lo empezaron 3 trabajadores que ya no estaban en la empresa cuando yo entré y yo debía continuarlo y terminarlo. Al clonar el repo resulta que no funcionaba nada, había muchísima documentación sobre la capa de negocio, que era el grosso de la aplicación, pero nada sobre la versión de Node que se utilizó para empezarlo, ni nada. Genial. Así que, bueno, estuve probando diferentes versiones de Node hasta que ya pregunté si me daban acceso a las máquinas virtuales desde las que trabajaron en el proyecto, que se encontraban apagadas dentro del servidor de la empresa. Y nada, resultó que cada uno utilizaba una versión diferente de Node, uno usaba npm, el otro Yarn, una fantasía, vamos, una mezcolanza brutal. El proyecto al final resulta que solo funcionaba en una de esas máquinas y me daba miedo tocarla por si se rompía del todo. Y todo esto lo comenté con la gerencia y, bueno, no querían empezar desde cero, pese a estar muy desactualizado, utilizaban Vue 2, etcétera. Y, bueno, seguro que nos hubiera ahorrado muchos otros problemas a posteriori empezar de cero, pero, bueno, no era posible. Así que, total, estuve literalmente más de una semana intentando reparar ese árbol de dependencias, probando a revertir cambios en el repo, probando diferentes combinaciones de package y log files, editando a mano incluso algunas cosas del log file y literalmente perdí más de 40 horas de trabajo intentando resucitar ese muerto. Al final no hubo spoiler, ¿vale? Al final no hubo manera de reparar ese árbol de dependencias. ¿Y cuál fue la solución? Pues pushar el Node Modules al repo y listo. A grandes males, grandes remedios, como se suele decir. Bueno,
¿Y con esto ya estaría todo? Pues casi, ¿vale? Una vez ya tenemos bajo control las posibles incompatibilidades entre nuestras dependencias y un árbol de dependencias bien construido que nos permita replicar nuestro fantástica cómoda sueca en cualquier entorno, podemos tener problemas por vulnerabilidades que hayan sido detectadas en nuestras dependencias, ¿vale? Con npm audit, esto escanearía las dependencias de nuestro árbol y sus versiones y revisaría un registro de vulnerabilidades conocidas e informaría de si afecta alguna dependencia, mostrando un reporte clasificado por niveles, ¿vale? Como bajo, moderado, alto o crítico. Y se puede sacar además en formato JSON por si queremos integrarlo con otras herramientas o en nuestra propia pipeline para mostrar algún log o lo que consideremos. A veces, ¿vale? Hay muchas vulnerabilidades que pueden resolverse simplemente usando el comando npm audit fix, ¿vale? Que actualizaría las versiones automáticamente a una versión segura, ¿vale? Y compatible con tu versión actual, siempre y cuando no rompa la compatibilidad semántica. ¿Y qué es esto de la compatibilidad semántica? Bueno, supongo que ya todos sabréis qué es la semantic versioning, ¿vale? La convención o el estándar, pero bueno, voy a hacer una explicación rápida, aunque esta imagen es bastante explícita y lo explica bastante bien. A modo de resumen, eso, ¿no? Digamos que tú tienes un proyecto, comienzas en la versión 0.1.0 y según vamos desarrollando nuevas releases, pasaríamos a la 0.2.0, 0.3, etcétera. Una vez ya tengamos un MVP en producción que funcione, deberíamos pasar a la 1.0.0 y mientras hagamos nuevas releases que deberían ser retrocompatibles, deberíamos continuar con 1.1.0, 1.2.0, etcétera, dejando siempre la última cifra para cada vez que se despliegue un fix, pero no una funcionalidad nueva. Y tan solo deberíamos pasar a la 2.0 en el momento en que hayamos hecho algún cambio que no sea retrocompatible. Teniendo esto en cuenta, ¿vale? Podemos indicar en el package JSON qué tipo de versiones nos interesa actualizar gracias al caret, ¿vale? A lo que sería el tejadito. Esto sería el caret, ¿vale? A la virgulilla o lo que sería el palito este de la ñ, ¿vale? O directamente fijando la versión. ¿Se puede actualizar sin morir en el intento? ¿Cómo podemos? Vale, actualizar nuestras dependencias sin romper nada. Pues la respuesta es bien fácil, directamente no actualizando y como se suele decir, ¿vale? Si funciona no lo toques. Pero bueno, ahora ya hablando en serio, tanto npm como nuestro gestor de paquetes de confianza tienen comandos para ayudarnos al respecto, ¿vale? Con npm update consultaría el registro, esto consultaría el registro de npm y nos mostraría un listado con los paquetes y las versiones que podemos actualizar. Saldrían 3 columnas, ¿vale? La current, que sería la versión actual instalada, la wanted, que sería la máxima que nos permite el rango que hayamos puesto en el package JSON con la semantic versioning, y la latest, que sería la última versión que existe. Podemos actualizar con npm update para que intente actualizar todos estos paquetes respetando esos rangos, pero puede que falle debido a un detalle importante, ¿vale? Y es que npm update intenta instalar las versiones siempre ajustándose a esos rangos y si lo consigue modifica el log file, pero en ningún momento modifica el package JSON. Y esto puede provocar conflictos entre las diferentes dependencias. ¿Vale? Por esto mismo, ¿vale? Una de las herramientas indispensables para actualizar nuestras dependencias de manera segura sería el npm check updates, ¿vale? A diferencia de npm update, esta herramienta actualiza el package JSON primero y luego actualiza el log file a posteriori una vez instalamos las versiones actualizadas. Siguiendo la analogía del mueble sueco, ¿vale? Sería como si volviéramos al catálogo de la tienda a ver qué accesorios han traído la nueva colección de primavera-verano 2025 y que podamos implementar en nuestro mueble. Y ya después modifica las instrucciones de montaje del mismo, ¿vale? Cosa que tiene más sentido que intentar cambiar las instrucciones de montaje para terminar montando el mismo mueble, ¿no? Se trata de una herramienta que se instala de manera global en nuestra máquina con npm install -g, con el argumento -g para hacerlo global, npm check updates y que es compatible con npm, yarn, pnpm, dino y bueno, todos los gestores de paquetes que hemos hablado antes. Y podéis consultar, ¿vale? Su documentación, ya que tiene múltiples opciones, pero bueno, el comando estrella y al que más uso le acabaréis dando es este, ¿vale? ncu -i -format group. El cual os buscará todas las actualizaciones posibles y las agrupará en función de si se tratan de actualizaciones de tipo patch, minor o mayor. Al usar "-i" nos aparecerá en la consola, ¿vale? Un menú interactivo desde el cual podemos seleccionar qué paquetes queremos actualizar, que por defecto se seleccionan los minor y patch, y al pulsar intro nos cambiará las versiones en el package JSON, importante. Y luego ya nos sugerirá
instalarlos pulsando Y e intro, lo cual ya sí que nos modificará el log file. Recomendaciones, entonces, a la hora de actualizar, ¿vale? Puede ser que lo que vaya a decir sea una perogrullada, pero bueno, os recomiendo que a la hora de actualizar las dependencias de vuestro proyecto, lo primero que creéis una rama aparte y que actualicéis todas las patch de golpe y probéis. O sea, en teoría, las patch versions no deberían romper nada. Así que, bueno, pues podríamos actualizar todas de golpe, probar bien la funcionalidad de la aplicación en todas las partes en las que las diferentes librerías se están implementando. Y si estamos seguros de que no se ha roto nada, ya entonces comitear. Con las Minus versions es mejor, sí que es mejor ir poco a poco, ¿vale? Actualizando de una en una o varias si están relacionadas entre sí. Probar muy, muy bien que el funcionamiento es el esperado y que no se haya roto nada, porque a veces se rompen cosas, aunque no te pongan ni en las migraciones que ha habido breaking changes, resulta que a veces hay. Y luego ya comitear, ¿vale? Pero una vez ya estemos seguros. Y ya con las mayor versions, ¿vale? Seguir las migration guides, probar muy, muy bien, ir directamente a la documentación del paquete, buscar las migration para subir la versión y ya que ahí os deberían informar de cuáles son los breaking changes y cómo debéis atajarlos. Y como siempre, pues volver a probar, ¿vale? Antes de la pull request. Y nada, con esto ya hemos acabado de hablar de Node.js y sus intríngulis. Espero que os haya gustado la presentación. Si tenéis algún tipo de pregunta o lo que sea. Bueno, lo primero, gracias. Muy chula, curiosa. El tema comentabas al principio, lo de no modificar el package lock.json en general. Quería preguntarte si te has pegado, o sea, o en qué caso te ha valido el modificar el package lock, que parece más bien una solución temporal, ¿no? Antes de solucionar el package JSON. Por si te has pegado con ello en alguna situación. Es buena pregunta. A ver, alguna vez me ha pasado, sobre todo como había comentado antes, ¿vale? El tema de los engines. Hay veces que tú declaras como un rango de versiones que son las óptimas para trabajar con esa librería. Hay veces que realmente se ha saltado de versión, pero no ha habido cambios significativos, o ha habido cambios significativos, pero que igual no afectan para la utilidad que tú le estás dando a esa librería. Pues, no sé, por pensar en algún ejemplo. Imaginemos, yo que sé, una librería compleja como, yo que sé, pues no sé, por ejemplo, el Apache Charts, Apache, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, hay una librería de Apache muy, muy grande que tiene un montón de opciones para hacer gráficos y demás. No sé, imaginemos que el cambio de versión se han refactorizado todos los... todo esto me lo estoy inventando, ¿eh? Pero imaginemos que se han refactorizado los gráficos de tipo Tarta y, oye, en tu proyecto no los utilizas. Pues bueno, puedes hacer ese apaño si no quieres hacer la migración, etcétera, porque igual te suponen unos cambios. Por eso digo que son casos como muy, muy puntuales o más que hay que estar muy seguro, vaya, para tocar el package lock. Porque al final es eso, estás con la analogía esta, ¿vale? Estás modificando las instrucciones de uso. Entonces tienes que saber perfectamente que cambiando el tornillo de sitio, por ejemplo, ¿vale? No se te va a descojonar la cómoda hablando pronto y mal. Me explico. Son casos muy, muy, muy puntuales. Por eso, a ver, realmente en todos los lados te dicen que no se toque. Y es lo ideal, no tocarlo. Que se genere de manera automática y listo. No sé si hay alguna pregunta más. Nada, pues gracias, Toño. Y chicos, pues nada, muchas gracias. gracias a vosotros. Gracias.